El pasado es un espejismo. Lo recordamos nítido, con formas definidas, con colores exactos. Pero cuando intentamos tocarlo, se deshace. Se convierte en humo, en sombras que se deslizan entre los dedos. Eso pensé cuando entré en el salón. Las voces, las risas, el tintineo de copas llenando el aire con una nostalgia casi asfixiante. Todos parecían felices, atrapados en el eco de lo que alguna vez fueron, en la ilusión de que aún eran los mismos. Pero no lo eran. Yo tampoco. Los rostros familiares se mezclaban con el murmullo de conversaciones que parecían venir de otro tiempo. Algunas sonrisas me buscaban, otras simplemente pasaban de largo. Pero nada de eso importó cuando lo vi. Juan. Mi antiguo profesor. Mi condena. Mi deseo nunca pronunciado. Estaba ahí, de pie junto a la barra, con un vaso entre los dedos, su postura relajada, su mirada perdida en algún punto lejano. Pero cuando giró el rostro y sus ojos me encontraron, el tiempo se encogió. Un latido. Un abismo. Un vacío en el estómago, como si la gravedad se hubiera desajustado solo para mí. No lo había visto en años. Aún recordaba su voz. Ese tono bajo, rasposo, casi indolente con el que explicaba teorías demasiado complejas para mentes jóvenes como la mía. Recuerdo cómo me quedaba en clase después de que todos se iban, fingiendo que necesitaba ayuda con algo cuando, en realidad, solo quería escucharlo hablar un poco más. Él nunca me miró de esa forma antes. Pero ahora lo hacía. Su mirada recorrió mi rostro, mi cuello, mi vestido ajustado que nunca habría usado en sus clases. Supe, en ese instante, que algo había cambiado. No esperaba verte aquí, Manuela. Su voz me golpeó como un impacto en el pecho. El vaso que sostenía estaba medio vacío. Whisky. Yo no debía estar aquí. Yo no debía estar escuchando su voz de tan cerca. Pero no me moví. Sonreí apenas, con la boca seca, con el pulso errático, con un calor inexplicable arrastrándose por mi piel. Yo tampoco esperaba verte, Juan. Él inclinó la cabeza levemente, como si analizara cada palabra, cada matiz en mi tono. Y entonces sonrió. Una curva apenas perceptible en sus labios, pero suficiente para que algo se fracturara dentro de mí. La música cambió. Una melodía más lenta, más densa, flotando en el aire entre nosotros. ¿Sigues en la academia?, preguntó, pero su voz tenía un filo que antes no tenía. Como si la pregunta fuera una excusa. No. No tenía sentido hablar de eso. No tenía sentido hablar de lo que ya no importaba. Porque su mirada me estaba atrapando. Porque el salón ya no existía. Porque su vaso chocó con la barra en un sonido sordo, y de alguna forma, su cuerpo se inclinó un poco más hacia mí, sin tocarme, sin siquiera rozarme, pero llenando cada espacio con su presencia. Y supe que había algo nuevo en el aire. Algo peligroso. Algo que nunca antes había estado ahí. ¿Te ves diferente?, murmuró. Mi piel se tensó. Porque esa palabra significaba demasiado. Porque en sus labios sonó a confesión. Porque si seguíamos aquí un poco más, si él seguía mirándome así, si mi cuerpo seguía respondiendo de esta forma que no entendía, iba a hacer algo de lo que no podría volver atrás. Mi respiración se entrecortó. Juan lo notó. Sonrió otra vez, pero esta vez con una sombra en los ojos, con un destello de algo que me hizo temblar. Como si supiera algo que yo aún no comprendía. Como si ya supiera que, esta vez, yo no iba a alejarme. Y por primera vez en mi vida, sentí que estaba al borde de algo que no podía controlar. Algo que podía consumirme. Y no supe si quería escapar. O dejarme caer. Juan no apartó la mirada. Yo tampoco. Era absurdo. La última vez que nos vimos, yo era una alumna más, una de tantas que llenaban sus clases con preguntas y silencios. Él era la autoridad. La voz inquebrantable que trazaba límites invisibles entre lo que podía y no podía ser. Pero esta noche, la distancia entre nosotros no era académica. Era algo más. Algo eléctrico. Algo que hacía que mi piel reaccionara incluso sin haber sido tocada. ¿Puedo invitarte a una copa?, preguntó con calma, como si no hubiera un filo de tensión en cada palabra. No debería. Pero asentí. No porque necesitara el trago, sino porque quería ver hasta dónde llegaba esto. La música flotaba a nuestro alrededor, opacando las conversaciones en la sala. Juan pidió un whisky para él. A mí no me preguntó.
Solo ordenó un vino tinto. Lo recordaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me entregaron la copa. La sostuve con ambas manos, como si el cristal pudiera anclarme a algo real. «Sigues sin disimular cuando estás nerviosa», murmuró, sin dejar de mirarme. Mi pecho se tensó. No estaba nerviosa. Estaba otra cosa. Pero no le di la satisfacción de admitirlo. «Y tú sigues hablándome como si pudieras leer mi mente», repliqué, bebiendo un sorbo de vino para distraerme. Juan sonrió. El gesto no era amable. Era peligroso. Me obligó a bajar la copa y a sujetarla con más fuerza. «No necesito leerte la mente, Manuela», su voz descendió a un tono casi íntimo. «Lo veo en tus ojos». El aire se atascó en mi garganta. No lo entendía. O no quería entenderlo. Lo que estaba ocurriendo aquí, lo que se sentía tan inevitable, tan urgente, no podía ser real. Yo no era la alumna tímida que se quedaba después de clase, buscando excusas para hablar con él un poco más. Él no era el profesor inalcanzable que se ocultaba detrás de su frialdad académica. Pero entonces, ¿qué éramos ahora? El salón desapareció. Solo existía este espacio entre nosotros. Este no toque que quemaba más que un roce. Este deseo no dicho. Este juego que nunca jugamos cuando debimos hacerlo. Juan deslizó la yema de su dedo por el borde de su vaso. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Porque su mirada hablaba por él. Porque la copa en mi mano tembló apenas, delatándome. Porque supe que él había visto ese pequeño temblor. Y supe que iba a aprovecharlo. «Si sigues mirándome así, Manuela», su voz fue un roce en mi piel, «vamos a tener problemas». Mi respiración se entrecortó. Su tono no era una advertencia. Era una promesa. Y lo peor es que, en ese instante, supe que ya no me importaba. Ya estaba cayendo. Y Juan. Juan estaba listo para atraparme. Las copas estaban casi vacías. El tiempo se había vuelto algo elástico, algo que se extendía y se encogía con cada mirada que Juan y yo compartíamos. Con cada silencio. Con cada palabra que flotaba entre nosotros, cargada de algo denso, eléctrico, algo que no podía ignorar. No sabía cuánto habíamos hablado. No sabía si realmente habíamos hablado. Porque, en realidad, todo se dijo sin pronunciarse. La forma en que sus ojos bajaron hasta mis labios cuando creía que no lo notaba. La manera en que su voz bajaba de volumen cada vez que se inclinaba un poco más. El roce de sus dedos en mi muñeca cuando me pasó la copa. No era un error. No era mi imaginación. Era él. Y era yo. Y era este momento en el que nos habíamos convertido en algo que nunca habíamos sido. «No puedo creer que seas la misma chica que se quedaba después de clase, con un cuaderno lleno de preguntas que nunca terminaba de hacer», murmuró Juan, con una sonrisa ladeada, jugando con el hielo en su vaso. Mi estómago se contrajo. «Y yo no puedo creer que seas el mismo hombre que me hacía olvidar cómo respirar cuando explicaba las teorías más aburridas del mundo». Él soltó una carcajada baja. Pero su sonrisa se desvaneció rápido. «¿De verdad te hacía olvidar cómo respirar?» El whisky en su voz, la noche en su tono, el filo en su pregunta. No pude responder. No pude mentir. Mis labios se entreabrieron. Y, de repente, lo supe. Que si me quedaba aquí un segundo más, si seguía mirándolo así, si dejaba que su presencia me envolviera de esta manera tan letal, no habría vuelta atrás. Juan lo vio en mis ojos. Y, en lugar de detenerse, lo aprovechó. Su mano se deslizó sobre la barra, sus dedos rozando los míos apenas. Un toque ligero. Sutil. Pero brutal. Porque mi piel reaccionó antes que mi mente. Porque mi respiración tembló. Porque él lo notó. «Manuela», susurró, y mi nombre en su boca fue un eco en cada rincón de mi cuerpo. No supe quién se acercó primero. No supe si fui yo la que inclinó el rostro apenas un poco o si fue él quien redujo la distancia entre nosotros. Pero cuando me di cuenta, su aliento ya estaba en mi piel. Su boca a centímetros de la mía. Su perfume mezclándose con mi oxígeno. Sus ojos atrapando los míos, oscuros, seguros, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y lo supe. Supe que íbamos a hacerlo. Que su boca iba a encontrar la mía. Que su lengua iba a borrar todo lo que nos separaba. Que su piel iba a sentirse en la mía de una manera que no podría olvidar.
Y en ese último instante de conciencia, antes de cruzar la línea, una idea atravesó mi mente. ¿Te imaginas estar en este punto, al borde de lo prohibido? Si quieres más historias que te hagan sentir el deseo y la tentación en cada palabra, suscríbete a Deseo y Destino y descubre lo que el placer y el destino pueden hacer con nosotros. Y entonces, sus labios rozaron los míos. Un beso. Lento. Ínfimo. Devastador. Un choque silencioso de electricidad. Un incendio que comenzó con una chispa. Una condena que yo misma estaba aceptando. Y lo peor es que no quería detenerlo. Porque Juan no era mi profesor. Porque yo no era su alumna. Porque esta vez, no había reglas. Solo nosotros. Solo este deseo. Solo una noche que nos cambiaría para siempre. El primer beso fue un roce. Un choque mínimo de labios, una provocación apenas insinuada. Pero fue suficiente. Suficiente para que mi cuerpo se inclinara sin que yo se lo ordenara. Suficiente para que mi piel ardiera antes de que sus manos siquiera me tocaran. Suficiente para que mi cabeza dejara de ser un lugar seguro. Juan no se apresuró. No hubo una embestida desesperada ni una urgencia torpe. Solo la lentitud calculada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo peor era que yo también lo sabía. Sabía que me estaba atrapando. Sabía que me estaba arrastrando a un lugar del que no podría escapar. Sabía que mi boca ya no le pertenecía a nadie más. Y aún así, no me aparté. No pude. No quise. Su lengua se deslizó apenas entre mis labios. Un permiso silencioso. Un último aviso. Porque si lo dejaba entrar, si abría mi boca para él, si lo aceptaba completamente, sería suya. Por esta noche. Por estos instantes. Por el tiempo que el deseo nos permitiera existir en este mundo sin reglas. Solté la copa. No sé en qué momento la dejé sobre la barra, no sé si el sonido del cristal tocando la madera realmente ocurrió o si fue mi mente la que se apagó. Lo único que supe fue que cuando mis labios se separaron un poco más, cuando su lengua encontró la mía en un roce lento y profundo, el aire se evaporó. Mis dedos se cerraron sobre su camisa. Su mano subió por mi cintura hasta mi espalda. No me abrazó. Me sostuvo. Como si supiera que mis piernas ya no eran confiables. Como si entendiera que yo ya no estaba en control de nada. Porque no lo estaba. Porque en este instante, en esta boca, en este beso, ya no era yo. Era algo más. Algo más primitivo. Algo más peligroso. Algo más real. Su aliento se mezcló con el mío en una exhalación temblorosa. Su beso descendió a mi mandíbula, luego a mi cuello. Su respiración caliente en mi piel me arrancó un gemido bajo, apenas un susurro, pero suficiente para que Juan soltara un gruñido casi animal. Cerré los ojos con fuerza. Me perdí en el momento. En el fuego. En el abismo de lo prohibido. Y en la conciencia brutal de que, después de esta noche, nada volvería a ser igual. Su boca en mi cuello. Su aliento en mi piel. Sus manos dibujando caminos que nadie más había recorrido de esta manera. Mi cuerpo ya no era mío. Era suyo. De Juan. De la única persona que nunca debí desear. Pero lo deseaba. Dios, cuánto lo deseaba. Mis dedos se aferraban a su camisa, pero no con intención de alejarlo. Todo lo contrario. Quería acercarlo más, sentirlo más, saber con certeza que este momento era real y no un delirio fabricado por años de fantasías silenciadas. Porque sí, había imaginado esto antes. En cada clase, en cada mirada sostenida por demasiado tiempo, en cada instante en que me hizo sentir algo más allá del respeto y la admiración. Pero la realidad era más brutal. Más intensa. Más deliciosa. Juan me atrapó por la cintura y me empujó contra la pared más cercana. Mi espalda chocó con la superficie fría, pero su cuerpo estaba ahí para calentarme. Para quemarme. Para recordarme que ya no había marcha atrás. Sus labios encontraron los míos de nuevo, pero esta vez no hubo lentitud. No hubo precaución. Solo hambre. Solo una urgencia contenida durante demasiado tiempo. Y yo lo correspondí. Porque no había nada más en el mundo en este momento. Solo su lengua explorando la mía. Solo sus manos moldeando mi silueta con una seguridad que me hacía temblar. Solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas, la música lejana que seguía sonando, la conciencia de que en cualquier momento alguien podía vernos. Pero,
¿Qué importaba? ¿Qué importaba si ya no podía pensar en otra cosa que no fuera en él? Juan deslizó sus labios hasta mi oído. Su voz era un susurro áspero, rasposo, tan cargado de deseo que me erizó hasta la última fibra del cuerpo. Dime que lo quieres. Mi respiración tembló. Mis uñas se hundieron en su espalda. No podía hablar. Solo podía sentir. Sentirlo a él. Sentir lo prohibido. Sentir el peligro, la adrenalina, el placer de saber que esto no debería estar pasando, y sin embargo, estaba ocurriendo. Porque lo quería. Porque lo necesitaba. Porque nunca en mi vida había sentido esta locura devorarme de esta manera. Dilo, Manuela, insistió, rozando mis labios con los suyos, esperando la confirmación que ya podía leer en mis ojos. Tragué saliva. Intenté resistirme. Intenté aferrarme a lo poco de cordura que aún quedaba en mi cabeza. Pero cuando su mano se deslizó por mi muslo, cuando su lengua atrapó mi lóbulo en un mordisco lento y delicioso, me rendí. Lo quiero. Juan sonrió. Oscuro. Peligroso. Victorioso. Y en ese instante, supe que estaba perdida. Que esta noche sería suya. Que mi piel sería suya. Y que, aunque quisiera, nunca podría olvidarlo. Supe que estaba perdida en el instante en que su boca reclamó la mía con verdadera ferocidad. Porque esta vez no hubo espera. No hubo provocaciones sutiles ni pausas estratégicas. Solo el choque brutal de dos cuerpos que ya no podían resistirse. Solo la devastación de un deseo acumulado durante años, negado por demasiado tiempo. Su lengua exploró la mía en una danza peligrosa, enredada con el ritmo acelerado de mi respiración, con los latidos frenéticos en mi cuello, con el calor que se extendía entre mis muslos. Juan ya no era mi profesor. Yo ya no era su alumna. Éramos solo un hombre y una mujer, atrapados en este instante que se sentía más real que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Su mano descendió por mi espalda con una calma engañosa, como si quisiera memorizarme, como si supiera que, después de esta noche, nunca volveríamos a ser los mismos. Yo ya no era la Manuela de antes. Era la Manuela que temblaba por él. La que cerraba los ojos y se aferraba a su camisa, como si fuera lo único sólido en un mundo que giraba demasiado rápido. La que no quería pensar en el mañana. Porque el mañana no existía. Solo existía este momento. Solo existía su boca en mi clavícula. Solo existía su aliento en mi piel. Solo existía el sonido de su voz baja, susurrándome al oído, enviando escalofríos hasta el último rincón de mi cuerpo. Manuela. Mi nombre en su boca sonó diferente. Más íntimo. Más suyo. Abrí los ojos. Lo vi mirarme. Me vi reflejada en sus pupilas dilatadas, en el deseo oscuro que nos consumía a ambos. No nos importaba que esto estuviera mal. No nos importaba que fuéramos una explosión contenida a punto de estallar. Porque ya habíamos cruzado la línea. Porque su cuerpo ya estaba sobre el mío. Porque su boca ya estaba sellando mi destino en cada beso, en cada caricia, en cada mordida desesperada. Y cuando su mano envolvió mi cintura con más fuerza, cuando su respiración se mezcló con la mía y supe que no había vuelta atrás. Sonreí. Porque estaba cayendo. Y no quería que me atraparan. Su cuerpo pesaba sobre el mío. No como una carga, sino como un ancla. Como una certeza. Como la única verdad que existía en este instante. Yo no era la misma Manuela de hace unas horas. La que llegó a este encuentro de exalumnos con la idea de revivir recuerdos y compartir risas con viejos amigos. No. Ahora era una mujer con la piel ardiendo bajo las manos de Juan. Una mujer que no pensaba en el mañana. Que no pensaba en las consecuencias. Que solo podía pensar en su aliento sobre mi cuello. En el peso de su deseo contra mi cuerpo. En la manera en que sus labios se hundían en mi piel como si estuviera reclamando un territorio prohibido. Su voz fue un murmullo áspero, un roce de fuego contra mi oído. Eres mía esta noche. Mis labios se separaron en una exhalación temblorosa. Porque sus palabras no eran promesas. Eran un decreto. Un mandato inquebrantable que mi cuerpo ya había aceptado mucho antes que mi mente. Su boca recorrió mi clavícula. Mis dedos se hundieron en su espalda. La presión de su piel contra la mía, el roce de su camisa aún abotonada, la sensación de que estábamos al borde de un abismo y que solo nos quedaba una opción, dejarnos caer. No había pensamientos. No había dudas. Solo él.
Solo yo. Solo esta habitación desconocida, esta cama que no nos pertenecía, estas sábanas que guardarían el secreto de lo que estábamos a punto de hacer. Juan deslizó sus manos por mi muslo, sus dedos trazando líneas invisibles, promesas implícitas. Sabía que esto era solo un momento. Que cuando el sol apareciera en el horizonte, yo volvería a mi vida y él a la suya. Que esta noche no tenía futuro. Pero aún así, cuando sus labios capturaron los míos con hambre, cuando supe que no había forma de detener lo inevitable, decidí que no me importaba. Porque esta noche, yo también era suya. La habitación estaba en penumbras. Solo la luz tenue de la ciudad se filtraba por las cortinas, dibujando sombras largas en las paredes, desdibujando la frontera entre lo real y lo prohibido. Mi respiración aún no se normalizaba. Mi piel aún ardía. El aire era denso, impregnado del eco de cada gemido ahogado, del roce de nuestras manos explorando lo desconocido, de las marcas invisibles que ahora decoraban nuestros cuerpos. Juan estaba ahí, a mi lado. Su brazo aún rodeaba mi cintura. Su calor aún me envolvía. Pero ya no éramos los mismos. No después de lo que acabábamos de hacer. No después de que nos devoramos con la desesperación de quienes saben que no volverán a tocarse. Porque esto no debía haber pasado. Porque esta noche no existía. Porque al salir de aquí, al vestirme, al cruzar esa puerta, todo quedaría atrapado entre estas paredes. Volví el rostro hacia él. Juan estaba despierto. No habló. Solo me miró. Como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. Como si estuviera leyendo cada pensamiento que me aterraba admitir. Porque, aunque esta noche había sido un impulso, aunque esta piel contra piel había sido solo un error que no se repetiría, algo en su mirada me decía que yo también lo había marcado. Que mi cuerpo ya era un recuerdo imborrable en sus manos. Debería irme, susurré, más para mí que para él. Juan deslizó los dedos por mi espalda, dibujando círculos perezosos, como si quisiera memorizarme antes de dejarme ir. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. ¿Quieres irte? No supe qué responder. No supe si la pregunta era una provocación o una súplica. Porque, en el fondo, la verdad era otra. No quería irme. No quería que esto terminara. No quería que él se convirtiera en un fantasma más en mi historia. Pero la realidad era implacable. La noche se estaba acabando. Y cuando el sol apareciera, nosotros volveríamos a ser dos desconocidos con un recuerdo ardiente que jamás podríamos borrar. Cerré los ojos. Me forcé a respirar. Me forcé a recordar quién era yo antes de esta habitación. Y entonces, con el peso de lo inevitable en el pecho, con la piel aún latiendo por cada uno de sus besos, me levanté. Porque esta noche nunca existió. Porque este deseo nunca debió sentirse tan real. Y porque, aunque mi cuerpo aún gritara lo contrario, yo no era suya. No después de hoy. El aire afuera se sentía distinto. Más frío. Más pesado. Como si la noche supiera lo que acababa de ocurrir y estuviera esperando a ver qué haría con ello. Caminé sin mirar atrás. Cada paso dolía de una forma que no esperaba. No porque hubiera amor, porque no lo había. No porque quisiera algo más, porque no lo quería. Pero había algo en mí que ya no era igual. Algo que Juan se había llevado sin pedir permiso. El eco de sus manos en mi piel. El recuerdo de su boca devorándome como si nunca hubiera querido a nadie más. La certeza de que, aunque todo esto quedara enterrado en la memoria, nunca sería solo un error. Él no me detuvo. No me llamó. No trató de retenerme. Porque ambos sabíamos que esta noche no tenía futuro. Que lo nuestro estaba condenado desde antes de empezar. Que lo único que podíamos hacer era dejarlo morir aquí, donde había nacido. Subí a un taxi. No miré por la ventana. No quise ver su silueta alejarse. No quise enfrentar la verdad de que, en el fondo, una parte de mí habría querido quedarme un poco más. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y me convencí de que esto no significó nada. Pero mi piel aún ardía. Y mi mente, mi maldita mente, ya sabía la verdad. Que, aunque este adiós nunca se dijo en voz alta, Juan siempre sería la noche que nunca olvidé.